Estoy con alguien que ustedes conocen bien. Si no lo conocen, yo no me explico dónde chingados han estado. Pero hemos tenido muy buenas pláticas a lo largo de los años de nuestra economía, de nuestras finanzas. No solamente en la cresta de la ola del tema, sino nos lo sabe explicar muy bien. Sabe hablar el idioma perro nuestro para que entendamos las cosas que están sucediendo y que de pronto se encuentran lejos de nuestro entendimiento. José Luis de la Cruz, un experto al quien bien vengo cada vez que lo necesitamos. Muchas gracias, José Luis. Gracias por la invitación, un placer. Oye, José Luis, fíjate nada, años nos contemplan. Y mira qué chingado momento nos está tocando. Mira nada más coincidir en este tiempo que a lo mejor hemos platicado tantas cosas del tema que nunca llegamos a estos umbrales, pero ya llegamos y es menester que tú nos expliques económicamente, financieramente, esto que ha pasado en la semana pasada con el gobierno de Estados Unidos. ¿Había que festejar el sábado? ¿Había que gritar vivas y hurras y lanzar los cohetes al cielo, agradeciéndole a Dios, a Dios mismo, que nos hubiera dado este momento de alegría? ¿Era momento de festejar? Bueno, hubo quien hasta cambió el himno nacional, ¿no? En este sentido, a mí me parece que es evidente dos cosas. Estamos viviendo un cambio de época motivado por el presidente de Estados Unidos. Nos puede gustar o no lo que está planteando, pero es muy claro que esto cambia de dirección, no nada más el vínculo de México y Estados Unidos y de América del Norte. En donde además es muy también claro que el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, la Organización Mundial de Comercio, no satisfacen ya este cambio de época. Es decir, las reglas, los mecanismos legales establecidos no le son suficientes a Donald Trump para lograr lo que él cree es estratégico para Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Con todos estos acuerdos firmados, él perfectamente los puede hacer a un lado, amagar o imponer aranceles a los productos mexicanos, no por un tema económico, sino por un tema migratorio. Y en algunos momentos llegó a dar elementos de seguridad nacional, de crimen organizado. Se acabó concentrando en la parte migratoria, pero llegó a irse hasta esos extremos. ¿Esto qué implica? Hay un cambio de época en donde, como nunca desde mi punto de vista, se aplica Estados Unidos no tiene amigos, sino intereses. Y en este momento el interés de Donald Trump es imponer condiciones de una agenda migratoria que le reditúe políticamente, que pasa por encima de la parte económica y que da marcha atrás a la relación construida en los últimos 25 años entre los dos países. Un cambio de época que me parece que que en México no hemos sabido leer. No fue suficiente el conflicto de guerra comercial, como se ha llamado, entre Estados Unidos y China, para darnos cuenta que Donald Trump está dispuesto a cambiar el manejo geopolítico y geoeconómico que existe en el mundo y en donde México debió haber tenido algo muy claro. Hace unas semanas se festejaba en algunas esferas que México era ya el primer socio comercial de Estados Unidos. Sí. Pues no era eso suficiente evidencia para plantear que si este señor quiere cambiar las relaciones económicas y comerciales, iba a empezar por el primer socio y el segundo socio, o sea, México y China, y esa realidad nos alcanzó. Y el problema es que en algún momento nosotros exacerbamos, le dimos motivos al no darnos cuenta que la agenda migratoria la ha tenido Donald Trump desde que era precandidato, sí, candidato, ya como presidente, y en donde México fue su enemigo favorito. Entonces, en ese sentido, me parece que quedamos rebasados por esta realidad y creo que ahorita el gobierno de México va a tener que rehacer su estrategia, su visión y muy probablemente el equipo con el que el presidente López Obrador se ha venido acompañando. Marcelo insiste en la hora nacional de Andrés Manuel, insiste en que el gran logro del equipo negociador fue poner en mesas distintas o separar la cuestión migratoria con la cuestión financiera, que ese fue el gran logro. Pero
yo no creo que sea así. ¿Tú? Mira, probablemente se estén negociando cosas en mesas separadas. El problema es que todos llegan al mismo escritorio, que es el de Donald Trump. Entonces, en el momento en el que Donald Trump tiene la agenda migratoria y como mecanismo de presión para México la parte arancelaria, y conste que nos están dejando de lado la parte energética. Nos cierran el gas con el que nos surten y en 3 días la presión es mucho más rápida y no pasa por el Congreso de Estados Unidos y los republicanos no tienen nada que hacer para ponerse a su propio presidente. Es decir, es muy claro que la agenda migratoria es parte de lo que Donald Trump quiere impulsar. El mecanismo de presión que puede estar ahorita separado es la parte arancelaria, pero para la toma de decisiones ambas cosas van juntas y ahí está el plazo de 90 días en donde explícitamente se menciona que si no hay avances satisfactorios van de nuevo los aranceles. ¿Cómo puede entonces agarrar este tipo de discurso Marcelo cuando todo mundo ya sabemos, más allá de lo que se vaya a discutir en el Congreso, que ahorita lo platicamos, pero ya sabemos que tenemos un plazo de 90 días para demostrar que estamos deteniendo la migración de Estados Unidos y si no funciona, te van a castigar con el 5% en los aranceles? O sea, está junto con pegado. Evidentemente, y ahí pues la respuesta desde mi punto de vista es relativamente sencilla, es decir, vamos a tener que parar el flujo migratorio. Vamos a tener que empezar a dar asilo a la migración ilegal que logre permear la frontera sur de México y al final de cuentas vamos a tener que crear las condiciones para que de alguna manera disminuya el enorme flujo migratorio que ha estado llegando en los últimos meses a Estados Unidos y en donde me parece que la estrategia de haber recibido por razones humanitarias muy comprensibles para un país como México, haber abierto la migración a los centroamericanos que están viviendo una situación muy complicada en sus países, pues eso acabó generando, me parece, una posición que puso contra la pared a nuestro país y que además nos pescó en un momento económico de mucha debilidad. A lo mejor en la calle uno se entera o no se entera de cosas. Es verdad que en las acciones con los migrantes centroamericanos, la oferta que hubo aquí fue: vengan para acá, les vamos a dar trabajo, les vamos a dar visas de trabajo. O sea, fue una invitación que al mismo tiempo se convirtió en una provocación para los Estados Unidos y un magnífico escenario para que Trump tuviera pretexto de decir ya estuvo suave. Mire, y ahí hay 2 elementos. Uno es que el propio Donald Trump acabó exacerbando esto. El año pasado, cuando retira los apoyos a los países centroamericanos de miles de millones de dólares, la respuesta a eso, ¿cuál iba a ser? Pues evidentemente que las condiciones en esos países se iban a precarizar y eso iba a impulsar la parte migratoria. Es decir, ya sabíamos que esto iba a ocurrir tan solo por las decisiones que tomó el presidente de Estados Unidos. Y sobre eso México lanza una invitación a que efectivamente los migrantes puedan venir a nuestro país, pero en donde el gobierno mexicano no es el que crea los empleos, es decir, hace una oferta de empleos, entendemos la de las visas, pero ¿en dónde iban a generarse esos trabajos para todo este flujo de miles de personas cuando el gobierno mexicano no genera esos empleos? Entonces, evidentemente, desde mi punto de vista, fue una parte estratégica que no correspondía con la realidad ni con lo que se estaba cocinando por los propios norteamericanos a retirar esos apoyos a los países centroamericanos, que iba a mover más el avispero y que la consecuencia hoy es un acuerdo del cual todavía no conocemos las letras chiquitas. Y las letras chiquitas están empezando a salir porque lo cacarea Trump. O sea, si no dijera nada Trump o hubieran quedado en ahí muere y lo vamos sacando ahí al chilazo o como venga la coyuntura, él empezó desde hace 2 días. Hay cosas que no hemos dicho y que van a tener que pasar por su Congreso. Y el Congreso no tengo duda que lo va a aceptar, porque si no les volvemos a meter los aranceles. Y de hecho me parece que por eso ahorita el canciller está haciendo algunas reflexiones y dando a conocer lo ríspido de la negociación, porque saben que eso va a salir y va a salir de Estados Unidos porque el presidente Trump lo requiere, lo necesita. Él políticamente necesita esta victoria para poder empezar a avanzar en su campaña electoral. Ahorita Marcelo, en estos momentos que son las 7 de la mañana con 46, desde luego le está dando muchas vueltas al punto, porque decir penetración en cadena nacional, pues no es elegante, ¿sabes?
A lo mejor puede ser divertido, incluso hasta rico, pero no es elegante hablando de los Estados Unidos, porque él dice, si tuviéramos que participar en un modelo regional, tendríamos que presentarlo ante el Congreso. Por cierto, dentro de 45 días se hará la evaluación. ¿Qué ganamos?, pregunta el canciller, el Churchill mexicano. No hay tarifas. No hay amenazas de tarifas en 45 días. Se separó, insiste, como el Malacopa, se separó migración de economía. En migración estamos tratando de mostrar lo que proponemos. Pero finalmente esta vuelta se parece mucho a lo que platicábamos antes de entrar al aire. Es decir, si algo tiene que llegar al Congreso, tendrá que ser la cuestión migratoria. Efectivamente, y yo creo que hay que insistir en esto. O sea, la variable en que nos van a evaluar, o sea, es migración. En donde además hay que tener algo bien claro. Que es un muro. Efectivamente, y en donde ni todos los recursos tecnológicos, financieros, militares de Estados Unidos sirvieron para detener la migración. ¿Qué vamos a tener que implementar nosotros? ¿De qué magnitud se debe de implementar algo en México para lograr lo que los norteamericanos no pudieron, no ahorita, ni hace 5 años, ni hace 10 años, ni hace 20 años, sino a lo largo de su historia, que es frenar esa parte migratoria? Entonces, el mecanismo de evaluación es algo que históricamente no se ha logrado detener. A veces sí se puede regular, pero el mecanismo de sanción es la parte económica y son los aranceles con los que nos han amenazado. Efectivamente están en mesas separadas, pero al final para la decisión van a ir juntos. O sea, que resulta que sí es cierto que la mejor política exterior es la interior. Nada más que no contábamos con que la iban a dictar desde allá. ¡Ah! ¡No mames! Mira, y aquí hay algo que quizás dejamos de ver y que México tenía hace 40 años. Para los que tenemos edad suficiente, tú te acordarás que durante muchos años México, a través de grupos como Grupo Contadora, sí, como otros mecanismos con los que despresurizó América Central, todo se negociaba en nuestro país para resolver el problema de guerrilla en Nicaragua, en El Salvador, y con ese mecanismo, la base de playa. Y con ese mecanismo México podía negociar con Estados Unidos. ¿Y a qué niveles te permitía negociar? México fue el único país que se opuso, por ejemplo, al golpe militar en Chile junto con Cuba. Nosotros fuimos los que facilitamos la entrada de China al Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y que teníamos cierta libertad para no caer sujetos a presiones que en la época de la Guerra Fría, en donde por la guerrilla también había migraciones importantes, México mismo sufría de guerrilla, teníamos esa libertad para negociar, pero era por mecanismos que despresurizaban esto, porque la mejor política interior que teníamos era contar con una política exterior muy activa, muy estratégica, que le ayudaba a los norteamericanos. Dejamos de eso de lado, nos volvimos más tropicales, nos volvimos más domésticos y eso nos quitó elementos de negociación con los cuales ahora no negociamos y por eso las presiones llegan directo al tuétano de nuestros huesos. Sí, es cierto. Todos esos mecanismos que se hallaron para que México fuera cabeza de playa con las negociaciones con Centroamérica, Sudamérica y con el Caribe, nos daban esa posibilidad de juego. Con China mismo. Con China, claro. Pero, dices tú, al momento de decidir montar a pelo, tienes este tipo de consecuencias. Ya no son roces. En el mejor de los sentidos, ¿no? O sea, porque en el peor sí hay roce. Roce, pero cañón, o sea, con chipilo y todo el rollo. Pero dice Marcelo, fuera de lo que se acaba de explicar, que no explicó realmente de qué se trataba, no hay ningún acuerdo de ninguna especie, es un acuerdo migratorio y no comercial. Pero retomo lo que fíjate nada más. Perdón, nos va a ganar la risa, pero bueno, de eso se trata también la vida, ¿no? Él dijo, si tuviéramos que participar en un modelo regional, tendríamos que presentarlo ante el Congreso.
que yo creo que no queda duda que el modelo regional será el de la seguridad y que tendrá el Congreso que votarlo para que sea oficial, y debe ser requisito de Trump. Me lo votan en el Congreso, cabrón, ¿no? De hecho, Donald Trump lo puso en un Twitter hace un momento. O sea, Donald Trump puso que hay algo negociado que el Poder Ejecutivo de México va a tener que enviar a su Congreso, que se requiere la aprobación del Congreso. O sea, eso ya lo sabemos. Pero no lo dice Marcelo. Pero ya dice, no lo dijo Trump. Si exactamente. Bueno, ya esa es otra plática. ¿Por qué estás dándole otras dimensiones a lo que dice al chilazo Trump? Cuando le preguntan a Marcelo, oye, pero el tweet lo dice así, claro. Y entonces él dice, no sé por qué Trump tuiteó eso. No, es muy peligroso, José Luis, porque antes de que dé la 1 de la tarde vuelve Trump con otro tuit diciendo, díganle al canciller que no se haga que la Virgen le habla. Y te pone un papel firmado, ¿no? Mira, yo creo que estamos viendo las consecuencias de varios elementos. A ver, vuelvo a la precampaña de Donald Trump. Temas como la migración, el conflicto con China, México mismo fueron puestos sobre la mesa como parte de su oferta electoral. Sí. Dijo, voy a frenar el Telecán, lo voy a renegociar, me voy a salir del acuerdo transpacífico, voy a quitar las restricciones ambientales que impiden que el sector energético de Estados Unidos crezca. Es decir, lo advirtió, fue parte de su oferta de su campaña y con eso ganó. Como gobierno es lo primero que hizo. A los 3 días se salió del TPP. Ya tenemos una renegociación de Telecán que todavía no se aprueba en el Congreso de Estados Unidos, pero ya está. Es decir, todo esto lo puso sobre la mesa. ¿Cuál es el problema? 1, no le hemos creído. Nosotros somos los que no hemos creído lo que él puso clarito sobre la mesa. 2, por lo tanto no hemos generado estrategias realmente de fondo para enfrentar estas contingencias y, si me apuras, estas cuestiones de seguridad nacional, de emergencia nacional. Y entonces estamos reaccionando, tratando de minimizar cosas que están ocurriendo y en donde el propio presidente de Estados Unidos tiene el interés de que sean públicos, que sean conocidos. Entonces, me parece que en tanto no tomemos en serio, nos guste o no, que estos son elementos estratégicos del presidente de Estados Unidos y no preparemos estrategias preventivas para ello, nos va a pasar lo que ahorita, nos va a machucar la puerta no una vez, sino 2 o 3 veces hasta que nos demos cuenta de que así viene. Y ahora, ojo con esto, ahorita tenemos que pasar todas estas olas tras olas, tras olas, tras olas que se nos vienen encima, pero lo dijo José Luis de la Cruz, nada más faltaría el sector energético. ¿Y saben quién está muerto de hambre? ¿Y saben quién está en los estertores? Pemex. Yomi, va a decir este miserable de Trump, y a lo mejor ya lo está pensando. Te agradezco esta mañana, te agradezco estos minutos, qué bueno que sabes decirle a las cosas por su nombre, porque las entiendes, porque tú has visto estos días, hay gente que sale y opina, y reza, y aplaude, y grita, y baños de pureza, cambios en el himno nacional, o sea, llegar a extremos verdaderamente muy badulaques. Por eso te agradecemos que nos pongas luz donde está reinando la oscuridad. Gracias, José Luis de la Cruz. Gracias por la invitación, un Muchas placer. Gracias, siempre. Gracias, José Luis de la Cruz. Mis niños, mis niñas, ya estamos aquí de regreso en el Mañanero. Hablamos con José Luis de la Cruz, ustedes lo oyeron, un experto en finanzas, un experto en el dinero, hablando de las negociaciones, entre comillas, entre los Estados Unidos y México. Al mismo tiempo que platicábamos con José Luis de la Cruz, en la hora nacional de Andrés Manuel, estaba Marcelo tratando de no decir lo que estábamos sí diciendo aquí en los micrófonos. Finalmente, Estados Unidos lo que hace sí es meter en un mismo costal la cuestión migratoria con la cuestión económica, evidentemente, porque además el castigo a la migración es económico, es comercial, ¿no? Y por eso nos ayudó tanto la visita de José Luis de la Cruz, porque dice, bueno, finalmente lo que Estados Unidos está queriendo es que todo lo que se firmó en la mesa de negociación termine en el Congreso, porque decir, ¿cómo voy a fiar de tu palabra?
si tú nada más has venido a tragar cacahuates? O sea, finalmente lo que yo quiero es que esté en tu ley, porque eso es lo que me va a dar tranquilidad a mí, me va a dar garantía certeza y certidumbre, claro. Y eso es lo que no quiere explicar Marcelo. No lo está ocultando, pero no lo está contando. que es la historia de siempre. Es lo lógico. La historia En una relación como la nuestra con Estados Unidos, es más que lógico, ¿no? No me voy a fiar de tu palabra, que aterrice en el Congreso. Y si no aterriza en el Congreso como me gusta, pues entonces siempre tengo los aranceles. Por eso no pueden ir en dos bolsas separadas, porque te castigan con una lo que no cumples en la otra, ¿no? El tratado cacahuates podría ser el tratado Peanuts. Así como la McLean Ocampo y todo eso, sí, es la tratado. La Peanuts Cacahuate. Sí. La verdad, el tratado Peanuts Cacahuate. Para que tenga esta cosa binacional, ¿no? Y bilateral. Bueno, teníamos a José Luis de la Cruz, al que tanto le agradecemos su expertise. Ahora vamos con otro experto. El doctor Jorge Santibáñez es fundador y presidente de Mexa Institute. La migración humana es lo suyo, y de las comunidades mexicanas en los Estados Unidos. Ha colaborado como consultor en los gobiernos de México, de España, de Francia, en la Organización de las Naciones Unidas, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial. Fue presidente e investigador del Colegio de la Frontera Norte, que acabo de ver hace unas semanas, y participó en el Servicio Público Mexicano. Doctor Jorge Santibáñez, gracias por tu tiempo. Muy buen día para ti. Muy buen día, Broso, y muy buen día a todo tu auditorio. Muchas gracias, doctor. Cuéntanos, por favor, ahorita escuchamos una disertación acerca de la cuestión económica, pero nos urge que nos des tu punto de vista desde tu expertise en la situación migratoria. ¿Es lo que se esperaba? ¿Era una bomba que tenía que explotar tarde o temprano? ¿Trump acertó en el momento? ¿Fue el adecuado dada la política interna, la situación financiera muy pálida de México? ¿Cómo analizas desde que empezaron las pláticas en Washington? ¿Qué es lo que tú sabías que tendría que pasar o qué tan lógico se te hizo? Bueno, efectivamente, como bien planteas, se veía venir. Es decir, Trump desde el 2014, 15, empezó a hablar del tema, y la verdad no debe de sorprendernos la posición de Trump de exigirle a México el control de los flujos migratorios de centroamericanos. La verdad es que de ahí a presentarlo como una buena negociación, o peor aún, como algo que deba de festejarse, francamente sí creo que hay un paso muy grande. Es decir, caímos un poco en la trampa de Trump, no necesariamente o no solamente en la negociación, sino caímos a lo largo del tiempo. Sí. No supimos leer a Trump. Tu invitado precedente comentaba que no le creímos. Quizás no tanto no le creímos, que no, creo que ni siquiera lo entendimos. No supimos leer, y entonces, bueno, en los primeros meses de esta administración, alegremente se decía que los migrantes centroamericanos podían entrar y que se les iban a dar visas humanitarias, que evidentemente eran unas visas de tránsito hacia Estados Unidos, porque los salvadoreños y los hondureños tienen muy claro que quieren ir a Estados Unidos. Entonces, eso que funcionó como invitación, pues después se aparece el gigante estadounidense y dice, oye, no, los tienes que detener. ¿Cómo de que los vas a recibir, les vas a permitir, los vas a acompañar? Recuerda, Broso, se le pusieron camiones en muchos estados para que pudieran llegar a Estados Unidos. Entonces, en ese contexto, llega un momento en que Trump necesita tener a su base alrededor de él. Sí. Y el tema en el que la tiene es justamente el tema migratorio y el tema antimexicano. Por eso lo escogió como el primer tema cuando lanzó su candidatura, y será el primer tema cuando lance su candidatura para la reelección. Es decir, el muro de tener a los migrantes son delincuentes, son violadores, es mala gente, nos está costando a los Estados Unidos. Y en esa lógica, en vez de preparar un análisis más estructural y respuestas más estructurales, fuimos permitiendo que la situación se deteriorara, y llegamos a una negociación, por decirle de alguna manera, que tú establecías un símil al inicio de tu programa, de que estamos festejando que el secuestrado sigue vivo, pero ni siquiera nos lo han devuelto.
Es decir, el secuestrado sigue secuestrado. Sí. Y nos van a pedir otra recompensa en 3 semanas, con el argumento de que, bueno, eso también se acordó, eso también se platicó. Esto que México otorgó es sumamente grave para el proceso migratorio, sumamente grave. El asignar, y para México incluso, Claro. el asignar 6,000 agentes de la Guardia Nacional a la frontera sur es el 10% de la Guardia Nacional. O sea, ¿de qué estamos hablando? El 10% de los mexicanos que son víctimas de delito van a seguir siendo víctimas de delito, porque la Guardia Nacional, que debería de estar persiguiendo delincuentes, porque eso fue lo que se aprobó, Así es. ahora va a estar persiguiendo y deteniendo migrantes que no son delincuentes, que de entrada no son delincuentes. Entonces, me parece que estamos distrayendo recursos escasos y valiosos de la capacidad mexicana para combatir la seguridad, algo que es un problema que se nos sale por las orejas, desviando recursos hacia la detención de personas que no son delincuentes. Entonces me parece que es un poco el mundo al revés. Eso en la frontera sur de México. En la frontera norte de México, a lo que nos comprometimos fue a recibir a los solicitantes de asilo. La verdad de las cosas, ya hay alrededor de 8,000, 10,000. Sí. Pero puede haber cientos de miles, porque cada detenido hondureño, salvadoreño, guatemalteco, puede solicitar asilo, y en ese momento, sin más trámite, vas a solicitar asilo, muy bien, pues entonces te regresas a Tijuana, a Ciudad Juárez, y ahí te van a dar de comer, y te van a dar servicios educativos, y te van a dar servicios de salud. Me parece, pues, que no tiene realmente nada de negociación. Yo creo que fue algo, llegamos con los brazos amarrados, con las manos amarradas, a dar lo que Estados Unidos estaba pidiendo, y lo dimos. La medida, quizá por último, la medida es totalmente inútil. Si de algo sabemos los mexicanos, es de eso, que ese tipo de estrategias no detienen a los migrantes. Así es. Cuando en Estados Unidos decidió poner las estrategias de control rígido, cuando un migrante quiere llegar a Estados Unidos, va a llegar a Estados Unidos. Y la mejor prueba son justamente los mexicanos. Entonces, ¿qué va a pasar con estos agentes de la Guardia Nacional? Van a detener a los migrantes, los van a deportar. El migrante no se va a ir, salvo un porcentaje muy bajo, a El Salvador o a Honduras o a su lugar de salida. Va a volver a intentarlo. Nada más que ahora lo va a hacer por zonas más en donde no puede ser detectado, que es la selva, que son ríos, a correr más riesgos, a recurrir al crimen organizado. Es una historia que ya vivimos y que los mexicanos la conocemos muy bien. Esos 6,000, es una medida que aprobamos, estos 6,000 agentes en la frontera sur, que será incluso perversa para el proceso migratorio, porque lo distorsiona. Yo francamente creo que nos ubicamos en el peor de los mundos. Más allá de la negociación, más allá de que se hayan evitado los aranceles, que por cierto sería bueno leer con detalle el comunicado conjunto, que es lo único que conocemos del acuerdo, pues yo no veo tal acuerdo. Yo veo que en el comunicado se dicen las obligaciones de México, y lo que uno esperaría en este tipo de comunicados es que se dijera, a cambio de Estados Unidos se compromete y no hay una sola línea de a lo que se compromete Estados Unidos, ni siquiera a la suspensión de los aranceles, ni eso está en el comunicado. Impresionante porque además tú conoces muy bien ese mundo, como dices bien, los mexicanos conocemos también esta situación. Es verdad que la negociación parece ser que no existe, que parece que fueron por una lista de instrucciones, ¿verdad? Y parece ser que al final como que la gran negociación fue, me lo puedes pedir por favor, para que yo llegue a decir que me lo pediste por favor, para que no parezca una orden, pero sí, parece una orden tras otra, porque Estados Unidos puede reclamar todo, México no puede reclamar nada porque no hay nada que se haya intercambiado. Te agradezco mucho, doctor Jorge Santibáñez. Créeme que ha sido muy, muy bueno escucharte, y además han hecho una pareja gloriosa, tú y José Luis de la Cruz, en el nicho de la cuestión económica, y en tu nicho, que es la migración. Ha sido una pareja de locura esta mañana, que no es feliz, es más bien tristona, y a eso tira. Te agradezco, doctor Jorge Santibáñez. Al contrario, gracias a ti, Broso, y saludos a todos. Muchas gracias, igualmente. Música.